Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.666, 3.706, 3.701, 3.749, 3.733, 3.734, 3.740 y 3.741, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la Ley sobre Control de Armas. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Estos requerimientos han sido deducidos respectivamente por don Héctor Flores Raimilla, don Jonathan Navarrete Yáñez, don Elías Ariel Naranjo Fernández, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, don Ramón Tapia Guajardo, don Rubén Trujillo Orellana, don Felipe Mancilla Vivar y don Patricio Benavides Sánchez. En las 8 causas se solicita la declaración de inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, que dispone que el tribunal no puede decretar la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad en los casos, entre otros, de los delitos de la Ley de Armas que se ven concernidos en las respectivas gestiones pendientes. En 5 de las causas, además, excluidos los roles 3.701, 3.749 y 3.741, se impugna el artículo 17b, inciso segundo de la Ley de Control de Armas, que ordena al juez no tomar en consideración para determinar en quantum de la pena la dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Y finalmente, en 2 causas correspondientes a los roles 3.666 y 3.706, además de las 2 normas referidas, también se impugna el precepto contenido en el artículo 9 de la Ley de Control de Armas, que consigna una serie de figuras delictivas y sus penas en el ámbito de dicha ley. Las 8 causas fueron admitidas a trámite y declaradas admisibles por la segunda sala de esta magistratura. En cuanto al conflicto constitucional en términos generales, se afirma por los requerentes en primer lugar la contravención del artículo primero de la Carta Fundamental, que dispone que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, mandato que el Estado debe concretar y que no se materializa al establecer la medida de privación de libertad efectiva como única opción. También se contraviene el principio de igualdad ante la ley porque se consigna una diferencia que no descansa en la razonabilidad como estándar fundante de la misma. Y se estima conculcado asimismo el debido proceso en el sentido de procedimiento racional y justo, con la adecuada correspondencia entre la gravedad del hecho y la reacción punitiva del Estado, lo cual no acontece en la especie. Se concluye que el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 vulnera el debido proceso al limitar la facultad del juez para optar en la fase de ejecución de la condena por la pena más idónea y, en su caso, por la sustitución de la pena privativa de libertad. Y se señala que el inciso segundo del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, en las causas en que se impugna este precepto, atenta también contra el debido proceso al limitar la capacidad del juez de la instancia para determinar la pena, ponderando los antecedentes de cada caso. Por su parte, los requerimientos 3.666 y 3.706, en que se impugna también el artículo 9 de la Ley 17.798, consignan los requerentes que este precepto es inconstitucional en tanto contempla como delitos a figuras de peligro abstracto, lo que infringe la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal, al tiempo que esta norma, en relación con el artículo primero de la Ley de Penas Sustitutivas, impide a todo evento la aplicación de aquellas, aun cuando concurran los requisitos al efecto, situación que no se condice con delitos de mayor gravedad contemplados en el ordenamiento jurídico, en que sí se puede acceder a penas sustitutivas. Ello, a la vez, sería contrario al principio de igualdad y de proporcionalidad. El Ministerio Público se hizo parte y formuló observaciones en 5 causas, excluidos los expedientes 3.701, 3.749 y 3.741, puesto que en estos 3 únicamente se impugna el artículo primero, inciso segundo. Respecto a los otros 5 requerimientos, se presentan argumentaciones en los siguientes términos. En cuanto al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, se solicita la resolución del asunto conforme a derecho y al mérito de los antecedentes. En cuanto a la impugnación del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, se solicita el rechazo de los 5 requerimientos en que se impugna este precepto. En este punto, el Ministerio Público señala que se desestimen los libelos respecto a este precepto, aduciendo que la norma persigue evitar importantes rebajas judiciales más allá de las penas, más allá del marco abstracto de los tipos penales, intentando el legislador entregar una respuesta punitiva más severa a cierta clase de delitos. No se aprecian discriminaciones ni vulneración al debido proceso, ni tampoco hay un punto de comparación suficiente en los requerimientos con otros delitos que pueda
determinar una diferenciación arbitraria y contraria a la Constitución respecto a este artículo 17b. Y se añade, finalmente, que esta norma no implica que el juez penal de fondo quede impedido, en caso alguno, de juzgar conforme a las características del caso concreto y del sujeto penalmente responsable. Finalmente, respecto a las dos causas en que se impugnó el artículo 9 de la Ley de Control de Armas, el órgano persecutor fiscal desecha toda infracción a la Carta Fundamental, atendido que se trata de un reproche de carácter abstracto y de una crítica de mérito al legislador, sin que se contenga una explicación suficiente en los libelos en cuanto a una infracción a la Carta Fundamental en este punto. En cuanto a las gestiones judiciales invocadas, puede consignarse lo siguiente. En el rol 3666 se ha dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco veredicto condenatorio en contra del requirente Héctor Flores Raimilla por la autoría del delito de porte ilegal de arma de fuego, encontrándose pendiente la lectura de la sentencia. En el rol 3706, el Ministerio Público acusó al requirente Jonathan Navarrete Yáñez como autor de los delitos de receptación y de porte y tenencia de municiones, encontrándose pendiente la audiencia de juicio oral. En el rol 3701, por sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, se condenó al requirente Elías Naranjo Fernández a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago recurso de nulidad deducido por la Defensoría. En el rol 3749, el requirente es el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Este tribunal condenó a don Elías Alchao a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego. Y en dicha sentencia, el Tribunal Oral en lo Penal indicó que recurriría de inaplicabilidad respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216. Actualmente la causa se encuentra pendiente de fallo por la Corte Suprema, atendido el recurso de nulidad deducido contra dicha sentencia. En el rol 3733 se encuentra formalizado el requirente Ramón Tapia por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y de tenencia ilegal de municiones, encontrándose pendiente la acusación. En el rol 3734 hay sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena que condena al requirente Rubén Trujillo como autor de los delitos de microtráfico a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Se encuentra actualmente pendiente el fallo del recurso de nulidad con apelación en subsidio deducido por la Defensoría y que tiene que resolver la Corte de Apelaciones de La Serena. En el rol 3740 se dictó en contra del requirente Felipe Mancilla veredicto condenatorio por el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante por el delito de porte ilegal de municiones, encontrándose suspendida la lectura de la sentencia. Y en el rol 3741, finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla condenó al requirente Patricio Benavides por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, encontrándose actualmente pendiente de resolver el recurso de nulidad deducido contra dicha sentencia para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Traídos los autos en relación, señor presidente, se han anunciado en forma paralegal los abogados representantes de los 8 requirentes y del Ministerio Público. Es todo, señor presidente. Muy bien. Entonces, por los requirentes en las causas roles 3666, 3701, 3749, 3733, 3734, 3740 y 3741, tiene la palabra doña Francisca Eresi Gajardo por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública alega en favor de estos 7 requirentes a fin de que en cada uno de los requerimientos por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, se sirva a declarar inaplicable por dicha razón los preceptos que se señalaron respectivamente en la relación. Efectivamente se han establecido, se han interpuesto estos requerimientos por inconstitucionalidad en relación con el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, en todos los casos por estimar que resulta inconstitucional
en razón de las garantías que se han dicho en la relación, particularmente la dignidad de la persona humana, el principio de no discriminación y el derecho a un racional y justo procedimiento, particularmente la proporcionalidad de la pena que debe existir entre el juicio de reproche y la conducta desplegada por el agente. Con esta norma se impide al juez sentenciador ponderar los antecedentes personales y familiares que tenga cada uno de los requirentes para determinar la concesión de una pena sustitutiva. En la práctica, una libertad vigilada o una libertad vigilada intensiva. Creemos entonces que la posibilidad de determinar una pena proporcional, necesaria e idónea no se aviene con esta norma que en definitiva impide al juez sentenciador ponderar estos antecedentes para una pena sustitutiva. Las mismas razones se aducen para solicitar la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, por cuanto todos mis representados tienen irreprochable conducta anterior y el juez se ve impedido de aplicar las normas contempladas en los artículos 67 y 68 respectivamente del Código Penal y por tanto de existir otra circunstancia atenuante, por ejemplo, rebajar la pena conforme lo señalan los artículos 67 y 68, de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho y ponderando los antecedentes que se hayan vertido durante el juicio en el evento de declarar culpables a mis representados. Eso va en contra precisamente del principio de proporcionalidad y de establecer una pena justa en relación con la conducta desplegada por el agente. Finalmente, en la causa 3666, la primera de tabla, se impugna también el artículo 9, inciso primero y segundo de la Ley de Control de Armas, por cuanto estimamos que la determinación típica de dicho delito es un delito de peligro abstracto, lo que implica una presunción de derecho de la responsabilidad penal, lo cual está prohibido por nuestra Constitución Política de la República y por tanto también solicitamos su inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Termino señalando que en algunos de los casos se ha indicado que existe pendiente únicamente el recurso de nulidad como gestión pendiente útil, sin perjuicio de atender que en el evento de ser acogido dicho recurso de nulidad, por las causales que se encuentran interpuestos, se puede realizar un nuevo juicio, lo cual implicaría que la resolución que vuestras señorías excelentísimas tomaren en estos casos concretos sería, por tanto, trascendente. Y asimismo, en el evento de que resulte confirmada la sentencia, podríamos apelar al Tribunal de Ejecución o el que dictó la sentencia en virtud del artículo 18 del Código Penal para que resuelva modificar la sentencia en virtud de la inaplicabilidad y hacer las solicitudes pertinentes, particularmente en lo que dice relación con una pena sustitutiva. Por estas razones solicitamos acoger los respectivos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muy bien, a continuación, por el requirente en la causa rol 3706, alega don David Torre Pinto por 5 minutos. Adelante, por favor. Señor presidente, muchas gracias. Sí, excelentísima, con vuestra venia procedo a alegar en favor del requirente don Jonathan Navarrete Yáñez por inaplicabilidad de los preceptos del artículo 1, 19, número 2 y número 3 de la Constitución Política de la República, así como también 1.1 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y finalmente 2.1 y 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En cuanto al caso concreto, sea excelentísima, en que incide esta solicitud de inaplicabilidad, mi representado fue formalizado el día 11 de agosto del año 2015, por hecho acaecido el día anterior, y en términos generales, la formalización y posterior acusación rezan sobre lo siguiente, que mi representado habría estado el 10 de marzo en un sitio Eriazo, en la comuna de San Bernardo, descargando cajas de un camión que había sido sustraído previamente. Y también en su lugar se encontraba un vehículo y mi representado tenía la llave de ese vehículo y por eso el Ministerio Público en definitiva formaliza y después acusa por un delito de receptación. Cuando formaliza lo hace por especie y luego acusa por receptación de vehículo motorizado y también añade esta acusación por el delito de porte de municiones. En lo que atañe al presente requerimiento, se ha solicitado por parte del Ministerio Público una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, más costas y accesorias
legales. En cuanto al agente pendiente, bien lo refirió ya el señor relator, estaba pendiente para fines de noviembre en la audiencia de juicio oral. Votación excelentísima. En cuanto al carácter decisorio de las normas cuya inaplicabilidad se solicita, debo decir lo siguiente. Bien lo sabe vuestra señoría que para la audiencia de juicio oral hay dos posibilidades bastante claras. O mi representado es absuelto o bien es condenado. Si para el caso que sea condenado, en este caso tiene incidencia el presente requerimiento. Por cuanto, en relación, primero, a la primera solicitud de inaplicabilidad en cuanto a la capite primero, en relación a la artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216, en cuanto a aplicación de alguna pena sustitutiva, mi representado, a pesar de contar con conducta anterior irreprochable, para el evento de ser condenado, él no podría tener acceso a ninguna pena sustitutiva. Creemos que en este caso se violenta y se infracciona el derecho de igualdad ante la ley, por cuanto en casos similares, incluso casos un poco más graves, en que se afecta el bien jurídico de forma efectiva, como violación, secuestro, incluso robo o intimidación, dando otros requisitos legales, acá sí se puede aplicar un beneficio y no se entiende por qué, de forma razonable y de forma proporcional, no se puede hacer en el caso en particular. Pues entendemos que se violentan las normas señaladas al inicio de estas alegaciones. En cuanto al artículo 17b, mismos fundamentos, inciso segundo, aquí tampoco se entiende por qué en este caso el legislador ha equiparado esta situación de mi defendido con otro delito incluso más grave como el tráfico de drogas o la reincidencia en el robo con intimidación, en los cuales tampoco se puede hacer una rebaja de condena. Mi representado tiene una atenuante objetiva, perfectamente podría declarar y hacerse acreedor de otra atenuante como 11 número 9, y en ese caso podría acceder a una rebaja de 1 o 2 grados. Cuestión que en el caso en particular, dada la reforma que se hizo en la ley, no se puede hacer. Creemos que aquí también se infracciona el principio de igualdad ante la ley. Señora Excelentísima, en cuanto a la discusión parlamentaria, esta fue muy breve, solamente hubo una indicación respecto al senador Procúrica, quien fue el único que tuvo una iniciativa al respecto, quien dijo, podríamos hacer una distinción respecto a aquellos delitos a los cuales está asociado un delito determinado. Por ejemplo, hay municiones, hay un arma que está cerca en el lugar, luego se entiende que se va a afectar el bien jurídico de forma determinada, y otros delitos en los cuales no sucede esto, cuál es el caso sub iudice. Ya que mi defendido tenía solamente unas municiones que fueron luego periciadas y en definitiva están aptas para disparar, para percutarse. Entonces, esto fue en definitiva lo único que se intentó hacer, pero tampoco se hizo. Y más allá de esta discusión que hubo, solamente encontramos una especie de tautología, justificación en sí misma, que estima en el requiriente que solamente obedece esta reforma a créditos meramente populistas y que no encuentra justificación racional absoluta en los principios que, digamos, debe regirse el derecho penal. Entendemos por eso que el requerimiento debe ser acogido y esa es la solicitud del requiriente, que se ha acogido con expresa condena en costas. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, a continuación, en las causas 3.666, 3.706, 3.733, 3.734 y 3.740, alega don Hernán Ferrera Leiva. Por 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización a fin de que en los mencionados requerimientos se desestimen las críticas dirigidas en primer término contra el artículo 17b de la ley 18.798 y en dos de estos casos en las objeciones que se dirigen contra el tipo penal del artículo 9, tanto inciso primero en un caso y segundo en el otro. En relación a esto último y comenzando derechamente por el tipo penal, nuestra contestación desde luego están expuestos en detalle en nuestras argumentaciones, pero fundamentalmente lo que me interesa decir en esta instancia es que la crítica está orientada fundamentalmente a delitos de peligro abstracto y lo que se sostiene en los requerimientos respectivos es que estos en definitiva constituirían una infracción a la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal. El surgimiento de delitos bajo esta técnica es una cuestión bastante amplia y antigua también y va de la mano del reconocimiento de intereses difusos, intereses colectivos, por eso es ampliamente utilizada, no solamente en la ley de control de armas, que da cuenta de una actividad desde luego peligrosa, sino también dentro de los delitos económicos, los delitos de medio ambiente, en los delitos de asociación, en el tráfico de rodados y múltiples otros aspectos de la vida social en la que se pretende conjurar desde luego peligros que parece el legislador llamado a intervenir, incluso echando mano del derecho punitivo para, en definitiva, impedir la ocurrencia de estas actividades peligrosas. Este tribunal ha revisado dos casos sobre esta materia. El rol 739 tenía que ver con un delito de asociación ilícita precisamente,
En dicho caso, lo que nosotros hemos expuesto en nuestra contestación es que se da cuenta y se reconoce desde luego la existencia de intereses colectivos que entendemos van desde luego anudados a la problemática que se pretende traer a debatir en estos antecedentes. Pero particularmente además hace ver esa sentencia que, más allá del tipo penal, la ritualidad procesal de los procesos por los cuales se termina imponiendo a una persona una condena, suponen además que los jueces adopten un tipo de convicción que excluye la posibilidad de que nos encontremos frente a una infracción constitucional como la que aquí se plantea, desde que los jueces, como sabemos, pueden imponer una pena toda vez que han adoptado una convicción de que una persona tenía una participación culpable y penada por la ley en un delito, y no de otro modo. El rol 993 tenía que ver con otro delito, un delito de tráfico de drogas, y en esa sentencia nosotros hemos destacado siempre una prevención que hacen los ministros Bertelsen y el ministro Correa, integrantes de este tribunal en esa época. Ellos derechamente señalan en su prevención que el Estado tiene la facultad, y esto no contraviene a la Constitución, de castigar penalmente conductas severamente peligrosas, y pone de hecho como ejemplo el control de armas y el tráfico de rodado, es decir, particularmente el manejo en estado de ebriedad. Por lo tanto, Excelentísimo Tribunal, nos parece que no se justifica en ninguno de los dos requerimientos la contradicción constitucional que se denuncia, motivo por el cual solicito que en esos dos casos se desestime las objeciones dirigidas contra el artículo 9 de la Ley 17.798. En relación con el artículo 17b, nuestras respuestas han tenido que ver sencillamente con hacer ver que se trata de determinar, en definitiva, o establecer legalmente la determinación de las penas judiciales dentro de los rangos que establecen las leyes, y que en virtud de eso también se busca otorgar a ciertos delitos un tratamiento punitivo más riguroso, y que estos fines no son fines contrarios a la Constitución y los medios utilizados tampoco lo son. Son fines lícitos y son lícitos constitucionalmente en nuestro concepto, de acuerdo hemos expuesto en nuestras respuestas. Esta cuestión es algo que hoy en día sabemos se utiliza en otros ámbitos del derecho penal, 449 del Código Penal, delitos contra la propiedad, 196 bis de la Ley de Tránsito, los delitos contra la colusión en una reciente reforma de la ley respectiva, y otros, no siendo estas sin duda todas aquellas en las cuales se establece mecanismos o sanciones diferenciados, ¿no es cierto?, respecto de ciertos ilícitos o ciertas personas que sean en definitiva procesados como autores de los respectivos hechos delictivos. Todas estas cuestiones están plasmadas, desde luego, en numerosas sentencias de este excelentísimo tribunal, entre ellas los roles 3634, 3543, 3533 de 5 de octubre recién pasado, por las cuales, en dos vertientes argumentativas, fundamentalmente se desestima por mayoría las críticas contra este artículo, argumento que desde luego hacemos nuestros y conforme a los cuales pedimos que se desestimen también sobre ese punto los requerimientos mencionados al comienzo de esta audiencia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Si no es así, terminada la audiencia.